Hola, ¿cómo están? Soy Mónica Wellington, no sé, ya no sé, pero soy comunicadora, periodista, locutora, presidenta de ALPU, estudiante, mamá y muchas cosas más. Voy a hacer acá lo que hago muy a menudo en casa, pero en público. Espero que me acompañen en este viaje cortito por parte de mi vida. Ropa de trabajo, ropa de todos los días. Vos y yo sabemos que me encantan las dos cosas, esa ropa y esta, aunque esta, creo que derivaciones de la pandemia o de la falta de trabajo fue como un uniforme que quiero seguir manteniendo. Aclaremos lo del apellido. Ay, lo del apellido es tremendo porque todo el mundo me pregunta hasta el día de hoy, fíjate que tengo 36 años de carrera y me siguen preguntando si es Wellington o Wellington o Willington. Mi tatarabuelo vino con el ferrocarril al Uruguay y se afincó en Florida y ahí nace un criollo, mezcla de criollo con inglés, que se llama Guillermo Wellington, que viene a ser el padre de mi abuelo. Y cuando lo van a anotar a mi abuelo, lo anotan Wellington, pero cuando mi abuelo va a anotar a mi papá y a mis tías, a mi tía mayor la anota como Lida Wellington. Es muy gracioso porque, Willington, perdón, la anotan, porque fue la yegua que ganó ese domingo en Maroñas, el nombre, Lida. Es tremendo, mi abuela es tremendo. Después, Yoconda Mari, que se cuenta que mi abuela siempre le gritaba cuando la fue a anotar, por favor, por lo menos ponele Mari, porque había ganado una yegua llamada Yoconda. Y mi papá no, mi papá fue Carlos Miguel Willington con doble I. O sea, cualquier cosa, ¿no? ¿Qué pasaba mucho en esa época? Después mi papá en algún momento tuvo que hacer cambio de documentos, no por herencia, y como buen caballero que era, le dijo a sus hermanas, dejen que me cambio yo para Willington, o sea que ahí quedó Willington. Y mi abuela, o sea, la esposa de mi abuelo, era Juana Becerra Muniz, era hija del coronel Becerra, de Cerro Largo, que peleó en la Guerra Grande, y era una señorita de la aristocracia, ¿no? Que cuando mi abuelo, que era un dandy y viajaba por todo el país vestido como, ¿no? Como un súper señor, como un dandy, como se decía en la época, la conquistó y se la trajo a vivir a Montevideo, y así fue como ella fue desheredada, literalmente, ¿no? Sangre azul. No, no. En realidad, como te decía, ella fue desheredada, aunque igualmente tenía derechos, pero la dejaron de nombrar. Eso lo cuenta Mario Banchero Davo en un cuento que publicó hace poco. ¿Y cómo incidió eso en la familia? Bueno, Tatita, como le decía yo a Juana, siempre me decía cuando yo era adolescente, Monina, con un blanco nunca. Con un blanco jamás. Es muy gracioso porque papá era ballista de la 99. O sea, en casa teníamos en el garage un club de la 99. Yo era chica, pero me acuerdo perfectamente. Y el día que llegó Selmar a decir, nos vamos del Partido Colorado, nos vamos a fundar el Frente Amplio. Papá bajó el cartel inmediatamente, o sea, creo que no demoró ni 5 minutos, y armó el meeting y formó parte del proceso fundacional del Frente Amplio. ¿Tuviste suerte o fue esfuerzo y trabajo? Creo en la suerte. Creo en la suerte, creo en el azar, creo en el esfuerzo y creo en el trabajo. Pero no creo en la meritocracia. Por suerte, mis dos tías, las que estoy haciendo referencia, se casaron con 2 italianos que tenían oficios y les fue muy bien. En fin, mi tía Lida, la más grande, que fue la que mantuvo la familia cuando mi abuela tiró la toalla porque mi abuelo nunca estaba, porque mi abuelo además, a ver, tenía plata el viejo, pero se la gastaba en maroñas y se la gastaba en la bolsa como si fuera un juego de rula, ¿viste? O de carrera de caballos. Entonces mi tía salió a laburar y siempre ella me decía, vos tenés que ser independiente, vos tenés que ser independiente, vos tenés que comprar por vos misma, y eso me marcó mucho a mí. Yo soy muy orgullosa, nunca acepté, ni siquiera en las
peor crisis acepté dinero más que de mi hermano. Y siempre fui la que sostuvo desde los 17 años. Y entonces me parece que lo de la meritocracia parece que hay que tener esfuerzo y trabajo y nada más. No, no. Hay que tener la suerte y la curiosidad y esto de aprender de los que saben. ¿Y de dónde surge tu inclinación por la comunicación? Mira, siempre fui un loro, como ahora mismo contestando, y además porque esa curiosidad, esa locuacidad, esto de los domingos tener esa parte obrera en casa, contrastaba con los domingos con mi abuela y el té de las 5 de la tarde y la elegancia, mis tías poner las piernas así, las manos, esto, lo otro. Creo que hicieron que yo me pudiera mover en un mundo en el que nunca soñé moverme. Entonces, mi primer laburo fue una agencia de publicidad, como telefonista, y yo hacía esto. Lagardera y Asociados, buenas tardes, ¿no? Era como jugar a esa sensualidad, a esa cosa que a mí me gustaba mucho. Y más los locutores que llamaban me decían, che, que vos que tenés que estudiar esto, no sé qué. Entre ellos Homero Rodríguez Tabeira, que nunca me había imaginado que muchos años después iba a laburar con él. Entonces me puse a estudiar locución con la mejor, hoy y siempre, María del Carmen Núñez. Y a los 6 meses estaba laburando en Radio Sarandí. A ver, ¿es cierto que te da bronca cuando te dicen, vos sos la del 5 de oro? Vos sabés que, vos sabés. Vos sabés que no es bronca necesariamente, pero es sí, como el otro yo del doctor Merengue, los de mi generación me van a entender, que por dentro dicen, ay, no soy solo la del 5 de oro. De hecho, me animé a hacer teatro, estuve en Monólogos de la Vagina, estudié teatro con Angionia, con Carla Moscatelli, y también hice stand-up con el Diego Viñolo, que es un crack, que está en este canal además, y Adelina Perdomo y María Rosa Oña. Y me acuerdo que en ese momento mi material era, yo no soy solo la del 5 de oro, y hacía chistes en boliches, iba a boliches a hacerlo, me fascinaba. Pero también me encuentro con gente que me dice, yo veía el cuentito en la mañana de Canal 5. Cuando el 4, 10 y 12 levantaba la cortina al mediodía, nosotros estábamos haciendo la primera revista matinal del Uruguay en Canal 5 en el 91, y yo conducía y leía un cuentito para los que se iban a la escuela. ¿Y cómo se combinó el trabajo con la maternidad? Al principio fue fácil porque el padre de mis hijas trabaja en carnaval y entonces digamos que su laburo más importante era en determinada época del año. Y además yo elegí quedarme con Fernanda, tuve esa posibilidad de quedarme con Fernanda porque tenía un laburo a la semana, que era el 5 de oro, y otro, unos comerciales que hacía de una mediería. Y con Milena fue distinto. Yo siempre digo que Milena es la hija de la crisis porque nació en el 2000, yo tenía un multiempleo, me separé, nos separamos y tuve que contratar gente para que se quedara con ellas. Y pasé del multiempleo a la nada. Fue una etapa muy difícil, justo se cumplen 20 años. Fue una etapa muy difícil para mí, pero lo importante es que eduqué a mis hijas en valores. Y esos valores ellas hoy los replican. Eso creo que es lo más importante. A todos la pandemia nos afectó de forma diferente. ¿Y a vos? Para mí hay dos cosas importantes que pasaron en la pandemia. Primero, que en el 2002 creí que no se podía tocar más suelo, más abajo, ir más abajo. Pero lo positivo fue que mi hija grande, que ya no vivía conmigo, se vino a vivir con nosotras. Entonces también las pude acompañar en ese proceso que ellas tuvieron. Me mudé y de repente estoy en la terraza, cuando estoy, viste que te estás mudando así, miro enfrente y digo, pero ahí hay un liceo. Yo había postergado las materias de bachillerato porque tenía que cuidar a mis hijas y laburar. Entonces, creo que aprendí que para todos nosotros los tiempos son diferentes, que depende de la vida que hayas llevado, que depende de lo que hagas, es en qué momento de tu vida vas a hacer lo que realmente querés, las asignaturas pendientes, o capaz que las cambiás por crochet, qué sé yo, no importa. Pero terminé el bachillerato gracias a la pandemia, digamos, online y yendo al Zorrilla, por supuesto,
Y empecé la carrera de lingüística en la FUSE. Hice algunas materias que ahora cambié por comunicación política, que es la primera diplomatura en Uruguay. Vamos a ser los primeros egresados en comunicación política en el CLAE, en la Facultad de la Cultura. Entonces, creo que también recuperé el tiempo perdido con mis hijas, o el que yo había sentido perdido. Onda, saquemos los celulares de la mesa, hablemos. Entonces eso me parece que fue bueno. Y si tuvieras que elegir el mejor momento de tu vida, ¿cuál sería? Siempre este. 60 años, 41 años de laburo, 36 de carrera, 2 hijas hermosas que tienen trabajo y estudios, que viven de lo que les gusta. Y yo estoy trabajando en lo que a mí me gusta también, pensando siempre en el presente, en el aquí y ahora, disfrutando esto de estar hablando conmigo misma en público y nunca estar pensando en el pasado ni en el futuro, porque justamente la pandemia nos enseñó lo efímera que es la vida. Así que me quedo con este hoy y ahora.